Se hace pasar por abogada, anunció mi hermano Derek al comité disciplinario del Colegio de Abogados Estatal, con la voz cargada de una preocupación fingida. Nunca aprobó el examen. Lleva años defraudando a clientes. Mis padres se sentaron detrás de él, asintiendo solemnemente. Mi madre aferraba una carpeta con las pruebas que había reunido, mi padre, con la mandíbula apretada en una indignación justificada. Yo estaba solo en la mesa de los demandados, con las manos cruzadas, sin decir nada, esperando el momento que destrozara cada mentira que habían construido con tanto cuidado. Pero ¿por qué el juez William Harrington, presidente del panel disciplinario, se detuvo de repente a media frase al abrir mi expediente, palideciendo al reconocerlo todo? Consejo, necesitamos un breve receso. Su voz sonaba tensa. 5 minutos. Los miembros del panel intercambiaron miradas confusas. La expresión petulante de mi hermano se iluminó con el primer atisbo de incertidumbre. El juez Harrington no esperó a que aceptara. Se levantó bruscamente, tomó mi expediente y desapareció en su despacho. La familia Hamilton tenía expectativas. Mi padre, Gregory Hamilton, era cirujano torácico en el Hospital General de Massachusetts. Mi madre, Diana, provenía de una familia adinerada de Boston, de esas que se escuchaban en los pasillos de clubes privados y eventos benéficos. Mi hermano mayor, Derek, había seguido el camino correcto, derecho en Harvard, litigios corporativos, y a los 32 años, camino a ser socio en un bufete de abogados. Y luego estaba yo, Vanessa. El problema de la defensa penal, me había dicho mi padre cuando anuncié mis planes profesionales durante mi tercer año en Colia Lab. ¿Quieres defender a criminales? Yo quiero defender a personas acusadas de delitos. Hay una diferencia. A los socios del bufete de Derek no les importa ver tu nombre asociado con asesinos y narcotraficantes. No me importa lo que piensen los socios de Derek. Debería importarte. Te criamos para representar a esta familia con dignidad. Me gradué segundo de mi clase, aprobé el examen de abogado a la primera y trabajé para un juez federal. Nada de eso importaba. Había elegido el tipo de derecho equivocado. Abrí mi propio bufete hace 8 años. Hamilton Defense Associates operaba desde una casa de piedra rojiza reconvertida en Cambridge. Los primeros 3 años fueron brutales. Casos de exceso de defensores públicos que pagaban casi nada. Trabajo de oficio para acusados que nadie más quería tocar. Aprendí a sobrevivir a base de café y determinación, forjando una reputación caso por caso. Mi familia observaba desde su posición privilegiada en Beacon Hill, esperando mi fracaso. ¿Sigues buscando ambulancias?, me preguntaba Derek en las raras cenas familiares a las que asistía. ¿Sigues ayudando a corporaciones a evitar consecuencias por matar gente?, respondía. Dejamos de fingir que nos caíamos bien alrededor del 4.º año. Para el 6.º, todo cambió. Gané el caso Morrison. Un hombre acusado de un asesinato que no cometió. Condenado con pruebas falsas por un fiscal corrupto. El proceso de apelación duró 18 meses. La exoneración fue noticia nacional. De repente, mi teléfono sonaba constantemente. Para el 7.º año, Hamilton Defense Associates había crecido a 12 abogados. Habíamos ganado 3 casos más de condenas injustas, expuesto un patrón de mala conducta fiscal en el condado de Suffolk y nos habíamos forjado la reputación de ser el bufete que aceptaba casos que otros abogados no querían abordar y los había ganado. El caso Fitzgerald llegó en el 8.º año. Marcus Fitzgerald, veterano afroamericano y propietario de una pequeña empresa, había sido acusado de fraude de valores en un caso que requería un procesamiento selectivo. Las pruebas eran circunstanciales, la investigación sospechosamente focalizada y la cobertura mediática, con un enfoque racial. Todos los grandes bufetes de Boston habían rechazado el caso. Yo lo acepté. El juicio duró 6 semanas. Desmantelé el caso de la Fiscalía pieza por pieza. Expuse que la investigación se originó en la denuncia de un competidor y demostré que se había ignorado la misma conducta por parte de ejecutivos blancos. El alegato final duró 4 horas. Marcus Fitzgerald fue absuelto de todos los cargos. El Boston Globe lo calificó como una clase magistral de defensa penal.
El National Lab Journal publicó mi foto en su portada. Analistas legales analizaron minuciosamente mis contrainterrogatorios para seminarios de formación continua. El juez William Harrington, quien presidió el juicio, me envió una nota manuscrita. En 30 años en el tribunal, nunca había presenciado una defensa más brillante. Me has devuelto la fe en el sistema acusatorio. Guardé la nota en el cajón de mi escritorio. No tenía ni idea de que había enmarcado el documento del veredicto en la pared de su despacho. Mi familia nunca lo reconoció. En su mundo, el éxito en la defensa penal no era éxito en absoluto. Era la confirmación de que había desperdiciado mi potencial defendiendo a las personas equivocadas. La queja ética llegó hace 3 semanas. Presentada por Derek, firmada por mis padres. Alegaba que nunca había aprobado el examen de la abogacía de Massachusetts. Según su queja, había ejercido la abogacía ilegalmente durante 8 años, defraudando a clientes y falsificando credenciales. Las pruebas eran elaboradas. Dererick había obtenido lo que, según él, eran registros oficiales que demostraban que IED había reprobado el examen 2 veces y nunca lo había vuelto a intentar. Mis padres habían proporcionado declaraciones de supuestos testigos que me oyeron admitir que no era realmente abogado. Todo era falso. Cada documento, cada declaración, cada prueba era una mentira. Llamé a mi abogada, Patricia Oncuo, inmediatamente después de que fabricaran registros del Colegio de Abogados falsos. Estaba incrédula. Eso no es solo una violación ética. Eso es fraude criminal. Dererick tiene contactos en la Junta de Examinadores del Colegio de Abogados. Alguien le debía un favor. Esto es una locura. ¿Por qué harían esto? Había pensado en esa pregunta durante semanas. La respuesta era simple y fea. Porque finalmente tengo éxito en mis propios términos. Porque el caso Fitzgerald me hizo famoso de una manera que no pueden desestimar. Porque mi nombre está en los periódicos por algo de lo que se avergüenzan. Y prefieren destruirme antes que aceptar que elegí un camino diferente. Eso es patológico. Esa es mi familia. La audiencia disciplinaria estaba programada para un martes por la mañana en septiembre. Llegué temprano, vestido con el mismo traje azul marino que había usado para el alegato final de Fitzgerald. Patricia se sentó a mi lado con cajas de documentación, expedientes de admisión al colegio de abogados, certificados, transcripciones judiciales, una década de pruebas que demostraban mi legitimidad. Dererick llegó con nuestros padres y su propio abogado, un socio menor de su firma que claramente no se había informado bien sobre quién era yo en realidad. Prepararon su entrada para causar el máximo impacto. Dererick con su traje de $3,000. Mamá con perlas y una preocupación profesional. Papá con el porte autoritario de su cirujano. No me miraron. Yo era la acusada. El problema a eliminar. El panel disciplinario estaba compuesto por 3 miembros, 2 abogados con experiencia y el juez William Harrington, quien presidía el panel. Reconocí su nombre en la lista del panel, pero supuse que recordaría a un abogado defensor entre los cientos que comparecieron ante él. Me equivoqué. El proceso comenzó con el abogado de Dererick presentando la denuncia. Expuso las acusaciones con somnolencia profesional, ejercicio sin licencia, fraude a clientes y años de engaño. La demandada ha construido toda su carrera sobre una mentira, concluyó. Nunca ha sido abogada colegiada en la Mancomunidad de Massachusetts. Cada caso que ha llevado, cada cliente que ha representado, cada comparecencia ante el tribunal que ha hecho ha sido un fraude al sistema legal. Mi madre se secó los ojos. Mi padre asintió con gravedad. Derek apenas contuvo su satisfacción. El juez Harrington abrió mi expediente para revisar los documentos de la demanda y se detuvo. Su mirada pasó del expediente a mi rostro, de vuelta al expediente. Su expresión pasó del reconocimiento, la confusión y luego algo que parecía furia fría. Consejo, necesitamos un breve receso. El receso de 5 minutos se alargó a 15. La confianza de Dererick comenzó a resquebrajarse. Su abogado susurró con urgencia. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. Cuando el juez Harrington regresó, no estaba solo.
Traía un documento enmarcado y lo que parecían ser archivos adicionales de su despacho. Antes de proceder, dijo, con voz deliberadamente controlada, necesito abordar algo inusual en este caso. Levantó el documento enmarcado. Este es el veredicto del caso Commonwealth contra Fitzgerald, decidido en mi sala hace 14 meses. Lo enmarqué porque, en 30 años como juez, representa el mejor ejemplo de defensa penal que he presenciado. Colocó el marco sobre la mesa para que todos pudieran verlo. La abogada que logró ese veredicto está sentada en esta sala. Es la demandada en esta audiencia. El rostro de Derrick palideció. La señorita Hamilton, continuó el juez Harrington, argumentó ese caso durante 6 semanas en mi sala. La vi contrainterrogar a los testigos, refutar las pruebas y presentar un alegato final que desde entonces he usado como ejemplo para estudiantes de derecho. ¿Estás sugiriendo? Se volvió hacia el abogado de Derek, diciendo que ella logró esto sin ser abogada colegiada. Su señoría, tenemos documentación. He visto su documentación. La voz del juez Harrington podría haber congelado el fuego. También me tomé la libertad de obtener el historial profesional de la señorita Hamilton directamente de la Junta de Examinadores de Abogados durante nuestro receso. Abrió un expediente. Vanessa Hamilton aprobó el examen del Colegio de Abogados de Massachusetts en julio de 2016. Obtuvo una puntuación del 97%. Fue admitida en el Colegio de Abogados en octubre de 2016. Número de licencia 687.432. Actualmente activa y con buena reputación. Puso los registros oficiales sobre la mesa. Los documentos presentados con esta denuncia son falsificaciones. De mala calidad. En realidad, los números de certificado no coinciden con el sistema de formato de la Junta y las firmas son copias digitales, que no coinciden con las originales de ese periodo. Derek se levantó bruscamente. Debe haber algún error. Siéntese, señor Hamilton. La orden del juez Harrington no dejó lugar a discusión. El único error en esta sala lo cometió quien pensó que podía fabricar pruebas y presentarlas a un comité disciplinario que incluye a un juez que conoce personalmente el trabajo del demandado. Se dirigió a mis padres. Señor y señora Hamilton firmaron conjuntamente esta denuncia. Presentaron declaraciones de apoyo. Quiero ser muy claro sobre lo que está sucediendo aquí. Han presentado documentos fraudulentos a un procedimiento disciplinario oficial. Eso es un delito. La compostura practicada de mi madre se hizo añicos. No lo sabíamos. Derrick dijo que tenía pruebas. Firmaste declaraciones juradas que respaldaban acusaciones que sabías que eran falsas sobre tu propia hija. Ya sea que hayas creado los documentos falsificados o simplemente los hayas respaldado, eres cómplice de este fraude. La audiencia pasó de mi acusación a la de ellos. El juez Harrington me invitó a presentar pruebas, lo cual hice metódicamente. 8 años de registros judiciales, credenciales expuestas de cada caso que había llevado. Testimonios expuestos de jueces, colegas y clientes. La historia completa y documentada de una carrera legal legítima. Luego, Patricia presentó el análisis forense de las pruebas fabricadas por Derrick. Los documentos presentados por la demandante se crearon hace aproximadamente 6 semanas, explicó, mostrando informes técnicos. Los metadatos digitales muestran que se produjeron en una computadora registrada a nombre del bufete de abogados de Derek Hamilton. Las inconsistencias de formato indican que el creador tuvo acceso a documentos auténticos del Colegio de Abogados, pero los modificó incorrectamente. El abogado de Derrick intentó interrumpir. ¿Quién le dio estos documentos a mi cliente? El juez Harrington preguntó, porque si su cliente tiene una explicación de cómo se crearon los documentos falsificados en el sistema informático de su bufete, al comité le encantaría escucharla. Silencio. Vi cómo la carrera de mi hermano se desmoronaba en tiempo real. Todo lo que construyó, la carrera de socio, la prestigiosa firma, el legado de la familia Hamilton, se desmoronaba porque no pudo tolerar el éxito de su hermana. Este comité desestima la denuncia contra Vanessa Hamilton. El juez Harrington anunció, además,
Remitimos este asunto a la Fiscalía para que lo investigue por presentación de documentos fraudulentos, perjurio y conspiración para interferir en los procedimientos judiciales. Miró directamente a Derek. Señor Hamilton, le recomiendo encarecidamente que contrate un abogado defensor penal. Dado su aparente desprecio por esa área de práctica, le recomiendo que busque a alguien tan hábil como su hermana. Hizo una pausa, aunque dudo que acepte su caso. Las consecuencias se sucedieron durante los meses siguientes. Derek fue arrestado 3 semanas después de la audiencia. El bufete lo despidió de inmediato. La carrera de socio no sobrevive a los cargos federales de fraude y perjurio. Su licencia de abogado fue suspendida a la espera del resultado del proceso penal. Mis padres no fueron acusados, pero solo porque cooperaron plenamente con los investigadores, declarando que Derek había planeado el plan y les había asegurado que las pruebas eran legítimas. Sin embargo, su reputación en la sociedad bostoniana quedó destruida. El Globe publicó un artículo sobre la prominente pareja de cirujanos y miembros de la alta sociedad que intentaron incriminar a su hija por ejercer la abogacía ilegalmente. Dejaron de asistir a eventos benéficos. Renunciaron a sus membresías en clubes. Se convirtieron exactamente en lo que siempre habían temido, en el centro de un escándalo rumoreado. Derek finalmente se declaró culpable de cargos reducidos, presentación de documentos falsos y declaraciones falsas. Recibió 18 meses de prisión federal y un indulto permanente. El legado de la familia Hamilton, que él tanto se había empeñado en proteger, terminó con un delincuente convicto. La investigación federal avanzó con rapidez. El bufete de Derek realizó una auditoría interna que reveló que utilizó recursos de la empresa para crearlos. Documentos falsificados, un delito que violaba no solo el derecho penal, sino también su contrato de sociedad. Los socios principales emitieron un comunicado desmarcándose de sus acciones, calificándolas de profunda traición a los valores del bufete y a la propia profesión jurídica. La ironía no pasó desapercibida para mí. Durante años, Derek había menospreciado mi trabajo, llamando a defensa penal, buscando a la ambulancia y haciéndose pasar por el peor. Ahora necesitaba exactamente el tipo de abogado del que siempre se había burlado. Su abogado me contactó una vez, para ver si consideraba representar a mi propio hermano. Patricia contestó la llamada. La señorita Hamilton se negó. Le dijo, pero recomienda que su cliente busque al mejor abogado penalista que pueda pagar. Va a necesitar uno. Derek terminó con una defensa competente, pero sin nada destacable. No podía permitirse la representación de primera categoría que su caso requería. Los honorarios legales ya habían agotado sus ahorros, y nuestros padres, ante la posibilidad de exponerse, se negaron a financiar su defensa. El acuerdo con la Fiscalía fue lo mejor que pudo conseguir: 18 meses, seguridad mínima federal y destitución permanente. Para un hombre que había construido toda su identidad en torno a su carrera legal, el desprestigio fue posiblemente peor que la cárcel. Mi padre intentó contactarme una vez durante ese periodo. Se presentó en mi oficina sin avisar y le preguntó a la recepcionista si podía hablar conmigo en privado como familia. Salí a la sala de espera, pero no lo invité a pasar. Vanessa, tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. Tu hermano cometió errores, pero seguro que no. Falsificó pruebas y presentó documentos fraudulentos ante un comité disciplinario para destruir mi carrera. Firmaste la denuncia. Presentaste declaraciones juradas que respaldaban sus mentiras. Le creímos cuando dijo que creías lo que querías creer. Has querido que fracasara desde el día en que elegí la defensa penal en lugar del derecho corporativo. Derek te acaba de dar un arma. Se quedó en mi sala de espera, rodeado de clientes y personal, despojado de la autoridad que ejercía en todas partes. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre parecer pequeño. Vete, le dije, y no vuelvas. Se fue. Nunca regresó. 6 meses después de la audiencia, recibí una carta de mi madre. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Derek nos aseguró que tenía preocupaciones legítimas. Solo queríamos proteger el apellido de la familia. No respondí durante 2 semanas. Cuando finalmente lo hice, escribí 3 oraciones.
Intentaste destruir mi carrera con pruebas falsas. Firmaste declaraciones juradas llamándome fraude. Lo único que estabas protegiendo era tu propia incapacidad para aceptar que tuve éxito en términos que no elegiste. Nunca más supe de ellos. Hamilton Defense Associates celebró su 10º aniversario el mes pasado. Hemos crecido a 23 abogados. Hemos ganado 11 casos de condenas injustas, liberado a 8 personas inocentes de la prisión y expuesto la corrupción en 3 fiscalías diferentes. El National Lab Journal me nombró uno de los 50 mejores abogados defensores penales del país. El juez Harrington se jubiló el año pasado. En su ceremonia de despedida, mencionó el caso Fitzgerald como el momento más destacado de su carrera judicial. También mencionó, entre risas considerables, que una vez presidió una audiencia disciplinaria en la que la evidencia del demandante fue tan mal falsificada que insultó la inteligencia de todos los presentes. Asistí a la ceremonia. Después, me encontró entre la multitud. Todavía tengo ese veredicto enmarcado. Ya sabe, ahora está en mi estudio. Es un honor. Su señoría, William, estoy jubilado. Sonrió. Su hermano, ¿cómo está llevando las cosas? No lo sé. No he hablado con nadie de mi familia desde la audiencia. Asintió lentamente. Algunas familias no pueden sobrevivir al éxito. Prefieren destruir a los suyos que admitir que se equivocaron. Me estrechó la mano. Usted construyó algo extraordinario, señorita Hamilton. Nunca deje que nadie la haga disculparse por eso. Mi hija nació hace 4 meses. Se llama Eleanor en honor a mi abuela, la única Hamilton que apoyó mi elección de carrera, que murió 2 años antes del caso Fitzgerald, pero me dijo en su lecho de muerte que sabía que los IED cambiaban la vida de las personas. Sostengo a Eleanor en la habitación de mi bebé en mi casa de Cambridge, comprada con el dinero que gané defendiendo a gente a la que todos los demás habían dado por perdida. Le cuento historias de justicia y determinación de defender la verdad, incluso cuando gente poderosa quiere enterrarla. Tus abuelos, mis padres, no serán parte de tu vida. Se lo dije anoche, aunque es demasiado pequeña para entenderlo. Tu tío Derek está en prisión. Eso no es un castigo, es una consecuencia. Cuando intentas destruir a alguien con mentiras, a veces la verdad te destruye a ti. Me miró parpadeando con esos ojos desenfocados de recién nacida. Vas a hacer cosas increíbles, Eleanor. Y cuando lo hagas, te apoyaré. Elijas lo que elijas, sea cual sea el camino que tomes. Eso es lo que significa la familia. No exigirte que sigas su guión. Celebrarte por escribir el tuyo propio. La puse en su cuna y la observé dormir. El peso de lo que podría haber sido se apoderó de mí a veces en estos momentos de tranquilidad. Si el juez presidente hubiera sido cualquier otra persona que no fuera William Harrington, cualquiera que tuviera mi veredicto enmarcado en su pared, la audiencia podría haber sido diferente. Los documentos falsificados de Dererick podrían haber desencadenado una investigación que tardó meses en resolverse. Mi licencia podría haber sido suspendida durante la revisión. Los clientes podrían haber huido. La firma que construí durante 8 años podría haberse derrumbado bajo el peso de un escándalo fabricado. Pero eso no fue lo que sucedió. En cambio, mi familia acudió a una audiencia disciplinaria esperando demostrar finalmente que yo era el fraude que siempre habían afirmado. En cambio, se demostraron a sí mismos. El juez presidente tenía mi veredicto enmarcado en su pared. Sabía exactamente quién era yo antes de que abrieran la boca. Pensaron que me estaban exponiendo. Se estaban exponiendo a sí mismos. Y ahora, mientras Dererick cumple su condena y mis padres se desvanecen en la oscuridad que más temían, Hamilton Defense Associates sigue creciendo, sigue ganando, sigue demostrando que lo único más poderoso que las expectativas familiares es la integridad personal. Querían inhabilitarme. En cambio, se inhabilitaron a sí mismos de mi vida. Ese es el único veredicto que importa.